Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida una semana más al curso de literatura. Para el día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 16. En este tema, el título es el romanticismo norteamericano. Comencemos. A modo de motivación, observa atentamente la imagen. Seguramente te llamará la atención que detrás del escritor se encuentran dos siluetas. Una de ellas tiene la forma de un cuervo y también la otra tiene forma de un gato negro. ¿Has oído acerca de la historia de El gato negro? ¿Sabes quién la escribió? Efectivamente, estimado estudiante, el autor del gato negro fue Edgar Allan Poe. El día de hoy hablaremos acerca de este autor, que es el gran poeta del romanticismo estadounidense. Pero Edgar Allan Poe no solo escribió El gato negro. De hecho, él tiene un conjunto de relatos que más adelante iremos mencionando. Por otro lado, ¿crees que un orangután sea capaz de matar a las personas? Hablando de los relatos de Edgar Allan Poe, en uno de ellos aparece justamente un orangután. Muy bien, ahora veamos el aspecto teórico de nuestro tema. Contexto histórico del romanticismo estadounidense. El romanticismo en Estados Unidos se da a fines del siglo XVIII y algunos hechos importantes de esa época. En primer lugar, empieza la Guerra de Independencia norteamericana, que termina justamente con la victoria de los independentistas. Con ello se cerrará la independencia de Estados Unidos. Asimismo, y en paralelo se estaba desarrollando en Europa el triunfo de la Revolución Francesa. Ahora veamos las características del romanticismo estadounidense. Primera característica, el individualismo. Recuerda que todo poeta romántico, todo escritor romántico es individualista, se centra en él mismo. También a esta característica la conocemos como el culto al yo. Por otro lado, todo romántico busca la libertad. Recuerda, el romanticismo está en contra de las normas, está en contra de las reglas. Ellos buscan la libertad para crear, la libertad en la vida civil, la libertad en todos los planos de la existencia humana. También aquí aparece la idea del progreso y asimismo desarrollan una gran inclinación por los temas fantásticos. Veamos algunos representantes del romanticismo estadounidense. Aquí aparecen Irving Washington. Seguramente tú habrás escuchado la historia de La leyenda del jinete sin cabeza. También aparece Henry Stowe con la obra La cabaña del tío Tom. Asimismo, también está Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer y principalmente Edgar Allan Poe con narraciones extraordinarias, donde destaca el cuento El gato negro. Ahora veamos algunos datos importantes sobre la vida de Edgar Allan Poe, llamado el clínico del terror, puesto que él introdujo por primera vez la temática del terror dentro de la narrativa. Edgar Allan Poe, aunque destaca como narrador, también lo hace como poeta. De hecho, su composición, titulada El Cuervo, es uno de los mejores poemas que se han escrito dentro de la literatura occidental. Siendo muy niño, nuestro autor sufrió el abandono de su padre y al poco tiempo su mamá falleció, motivo por el cual él va a ser adoptado
por su tío John Allan, con quien tiene una buena relación. Él va a apreciar muchísimo a su tío, tanto que toma justamente el segundo nombre de su tío. En 1831 se casa con su prima Virginia, de tan solo 13 años. Este matrimonio es relativamente corto, puesto que Virginia muere muy joven. Y a la muerte de Virginia, Edgar Allan Poe le dedicará un poema titulado Annabel Lee. Después de la muerte de su esposa, Edgar Allan Poe se sumerge en una vida bohemia, en una vida marcada por el alcoholismo, que precisamente lo lleva a la muerte, que ocurre en 1849. Ahora veamos la obra más importante de nuestro autor. La obra más importante de Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias. Aunque su título original fue Narraciones de lo grotesco y lo arabesco, fue el escritor francés Charles Baudelaire quien le cambió el nombre por Narraciones Extraordinarias. Gracias a ello lo conocemos con ese título en la actualidad. En este libro se presentan dos tipos de cuentos. En primer lugar, tenemos los cuentos policíacos, donde se caracterizan por la presentación de la deducción lógica, el suspenso y la intriga. En este tipo de cuentos siempre encontraremos un crimen, un enigma que será resuelto. Por ejemplo, tenemos los crímenes en la calle Morgue. El otro tipo de cuentos es el cuento de terror. En estos cuentos aparecen ambientes de pesadillas, son relatos fantásticos. Y de hecho, aquí están los mejores cuentos de Edgar Allan Poe. Tenemos, por ejemplo, El gato negro, El corazón delator, El retrato oval y El pozo y el péndulo, entre otros. Como verás, aparecen dos tipos de cuentos dentro de la obra Narraciones Extraordinarias. El gato negro. Quizás sea el cuento más famoso de Edgar Allan Poe. Recuerda que este cuento está dentro del libro Narraciones Extraordinarias. Veamos el análisis formal de esta obra. Género, pertenece al género narrativo. Especie, a la especie del cuento. Y el tema es la historia de un hombre que, por culpa del alcohol, cambia su personalidad y es capaz de cometer los actos más atroces. Dentro de los personajes destacan el protagonista, el primer gato negro llamado Plutón, la mujer del protagonista y un segundo gato negro, además de el policía, algunos vecinos, el sirviente, entre otros personajes. Este cuento nos presenta la historia de un hombre que, llevado por el alcohol, va cambiando su personalidad. De hecho, al inicio de la obra, el protagonista es un hombre amoroso, que siente un gran cariño por los animales y que se enamora de una mujer que también siente el mismo amor por los animales que el protagonista. Se casan y van a tener en su casa pues varios animalitos. De todos los animales que tenían, Plutón, es decir, el gato negro, era el que recibía más afecto, más cariño. Sin embargo, esto va a ir cambiando poco a poco, porque el hombre, como ya lo dijimos, se vuelve alcohólico. Empezará a maltratar a los animales, es más, tratará mal a su propia esposa, y a pesar de todo esto, el único animal a quien no maltrata es el gato negro. Ya es al único al que no maltrata el protagonista. Aunque un día, que también llegó borracho a casa, este hombre se acerca a Plutón
y Plutón trata de escapar, de evadir de él. Esto le causa una gran furia al hombre, que saca una navaja que tenía en el bolsillo y ataca al pobre gato, hiriéndolo en uno de sus ojos. Al día siguiente el hombre estaba arrepentido. Vuelve a tratar bien a Plutón, pero Plutón ya le tiene miedo. Y cada vez que lo veía, huía, escapaba. En otra ocasión, el hombre, el protagonista, vuelve a llegar ebrio. Nuevamente se encuentra con Plutón. Era de noche. Y al ver que Plutón le es esquivo, se escapa al verlo, ¿no? Él agarra al pobre gato y lo lleva a un árbol y ahí lo cuelga. Es así como Plutón, el primer gato, muere. Esa misma noche, la casa del protagonista se incendia. Y lo más raro de todo es que solamente queda de en pie una pared de la casa. Todas las demás partes de la casa son destruidas y solo queda esta pared. Lo raro es que dentro de esta pared, ¿de acuerdo?, estaba claramente la silueta de un gato gigante. Esto le causa un espanto al protagonista. Pero bueno, van a buscar otra casa junto a su esposa. En esta otra casa, ellos encontrarán también otro gato negro, a quien el hombre nuevamente comienza a tratar de una manera amable. Sin embargo, este segundo gato negro le recordaba mucho a Plutón, y esto le llenaba de ansiedad, de bastante desesperación. Y justamente él intentará matar también a este segundo gato negro. Y cuando intenta matarlo, la esposa lo evita. Impide que mate al segundo gato y el hombre, llevado por su furia, mata a su propia esposa. Luego, para esconder el cadáver, tumba una pared, ¿no?, que estaba débil allí, y esconde el cadáver detrás de la pared. Sin embargo, la policía comienza a investigar la desaparición de la mujer. Es así como llegan a la casa, hacen su revisión y lo llevan justamente hasta el lugar donde había sido escondido el cadáver. En ese momento, el protagonista comienza a escuchar los maullidos de un gato, y cada vez estos maullidos serán más y más fuertes. Esto lo desespera, toma una herramienta y comienza a golpear la pared ante la mirada atónita de los policías que estaban allí, pues van descubriendo que mientras va cayendo la pared aparece el cadáver de la mujer, y encima del cadáver estaba un gato negro. Y es así como es descubierto el crimen perpetrado por nuestro protagonista. Estimado estudiante, ahora veamos un par de imágenes justamente de esta obra. Tenemos antes algunas imágenes referenciales al gato negro. Aquí vemos cómo la mujer trata de evitar que el protagonista mate al gato, lo cual lleva a que el protagonista mate a la mujer. Y aquí justamente cuando la policía encuentra el cadáver de la mujer y observa que sobre la cabeza del cadáver está precisamente el segundo gato negro. Muy bien. Helicopráctica. Primera pregunta. Relacione cada tema con el cuento que le corresponde. Tortura a su gato, después es delatado por un gato nuevo tras matar a su mujer. Recuerda que esto pertenece al gato negro. El pintor retrata la vida de su esposa hasta la muerte de la misma. Esto aparece en el retrato oval. El inquilino asesina al viejo por el ojo de águila que no soportaba ver. Esto se relaciona con el corazón delator. Y finalmente, el cuento policial en donde hayan las muertes de seres, de más de 2 mujeres, por un orangután. Este hecho se relaciona con crímenes en la calle Morgue. Pregunta número 2. Escribe verdadero o falso según corresponda.
Po siempre vivió con sus padres. Falso. El cuervo es un cuento. Recuerda que es un poema, por lo tanto es falso. Baudelaire tradujo los cuentos de Poe. Verdadero. Poe nunca se casó. Recuerda que él se casó con su prima Virginia, así que es falso. Pregunta número 3. Complete las oraciones con los términos del recuadro. Los términos son el cuervo, tíos, casar, poema, muere, Annabel y padres. Completemos. Poe escribe un poema llamado Annabel para su esposa Virginia. Los padres de Edgar Allan Poe mueren y él pasa a vivir con sus tíos. Su esposa Virginia muere y él no se vuelve a casar nunca más. Obra de Poe que constituye su compostura más famosa es El Cuervo, y era un poema. Pregunta número 4. Es el autor de El retrato oval. Aquí aparece Edgar Allan Poe. La respuesta es la A. Pregunta número 5. El gato negro es un cuento que narra la historia de un hombre que es llevado por su odio hacia el gato. Este relato pertenece a... Recuerda que el autor es Edgar Allan Poe. 6. El conjunto de cuentos de Poe fue titulado Narraciones extraordinarias. La respuesta es la A. Pregunta número 7. La mayoría de los cuentos de Poe nos llevan hacia un sentimiento de ansiedad y un deseo de conocer el final. A esto lo podemos denominar suspenso. Pregunta número 8. ¿Cómo mata el personaje principal a su esposa en el relato El gato negro? Recuerda que el personaje principal intenta matar al segundo gato negro, pero la esposa lo evita. Esto lo llena de furia y mata a su propia esposa. Pregunta número 9. Cree un final alternativo del gato negro. Aquí esta pregunta, al ser de índole abierta, lo debes completar tú, estimado estudiante. Y la pregunta número 10. ¿Cuál de los siguientes casos explica mejor la palabra metamorfoseada que aparece en el primer párrafo del texto que está en tu helicopráctica? Definitivamente la palabra metamorfoseada se explica mejor con la alternativa B, es decir, la transformación de un ser a otro. Muy bien, estimado estudiante, hasta aquí llegamos con la helicopráctica del capítulo 16. Ahora te invito a que tú trabajes con tu helicotaller. Adelante, tú puedes.